bendiciones. Hoy iniciamos este estudio bíblico para bendecir tu vida, porque la palabra es bendición, la palabra siempre va a traer a nuestra vida poder para vencer, poder para vivir una vida victoriosa. Y me encanta esta alabanza. Menguar para que Cristo crezca en mí. Más y más de tu poder, de tu conocimiento, de tu palabra, para poder habitar en la presencia de Dios. Para que crezcas tú y cada día Esta alabanza es bíblica. Esta alabanza dice que debemos menguar para que crezca, para que podamos crecer en el Señor. Quebranta mi corazón, aleluya. Hazme menguar para que tú te entrones, para que tu señorío, para que tu gobierno, aleluya, se establezca en mi vida, para que el señorío de Cristo se establezca en nuestras vidas. Qué hermoso, qué maravilloso. Hoy vamos a edificar tu vida a través del estudio bíblico en Romanos capítulo 8. La vida espiritual, el hombre carnal y el hombre espiritual. Vamos a aprender cuánta enseñanza, cuántas maravillas hay en la palabra, cuántas herramientas para llevar una vida victoriosa, para no tener, aleluya, que vivir una vida mediocre espiritualmente, porque Dios nos da el conocimiento, ¿verdad? Y el poder para que a través de su palabra podamos manifestar en nuestras vidas la victoria de la cruz. Pues no ha llamado Dios ni nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Gloria a Dios. Eso es lo que nos ha dado Dios. Por tanto, bendito sea el nombre del Señor. Queremos hoy declarar esa palabra en tu vida. Bendecirte, aleluya, decirte que es posible ser quebrantado, que es posible, aleluya, entregar toda nuestra voluntad al Señor, para que entonces Él pueda reinar, pueda regir, aleluya, en nuestras vidas, aleluya. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, te pertenece, oh Dios. Gracias te damos en este día, en el nombre de Jesús. Iniciamos el estudio bíblico en Romanos capítulo 8, pero a pesar de eso vamos a andar, alabado sea el nombre del Señor, a caminar la palabra. ¿Por qué? Porque es la misma palabra, los que nos instruye a toda verdad. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya, porque toda palabra es útil para redarguir, para corregir, para reprender, para enseñar, para instruir, aleluya, para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. El creyente que ama al Señor es un creyente que busca su crecimiento, que busca crecer en el Señor. El creyente que quiere crecer en su intimidad, aleluya, va a buscar de manera disciplinada crecer en la palabra de Dios. Y cuando hablamos del poder de la carne, venciendo el poder de la carne, nos referimos en Romanos 8 a la descripción que da Pablo respecto al hombre carnal y al hombre espiritual. Y dice en Romanos capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, porque yo era débil en la carne, Dios enviando a Cristo en semejanza de carne, aleluya, en semejanza de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia se cumpla en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, aleluya, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque los que andan en la carne no se someten a la palabra, no se someten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Alabado sea el Señor. Para entender el hombre carnal, tendríamos que irnos a Génesis capítulo 2, versículo 7, y entender que el hombre fue hecho del barro de la tierra, y esa es la parte carnal humana, pero que Dios sopló en él aliento de vida, y entonces el hombre fue alma viviente. Cuando el Espíritu entró en el hombre, el Espíritu, que es esa sustancia que viene de Dios, que es, aleluya, esa parte espiritual, esa parte divina, esa parte que pertenece al cielo, que vino de arriba, que no es terrenal, que no es carnal, entró en Adán. Entonces, junto con el Espíritu, se contactó el Espíritu y el cuerpo, y se formó el alma, la personalidad, aleluya, el ser, el hombre tripartito, tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Ese aliento de vida es el espíritu del hombre que sustenta su vida. Por eso cuando la persona muere, el aliento, el soplo de vida abandona el cuerpo, y ya el hombre no tiene vida, no tiene contacto con su entorno. Es cortada la conexión con la vida humana cuando el espíritu, el aliento sale. Por eso dice la palabra en Génesis 2:7, y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue alma viviente. Somos alma y cuerpo, somos espíritu, alma y cuerpo. El aliento de vida no es el Espíritu Santo, el aliento de vida es la parte espiritual, la parte que sale de Dios, vaciada de Dios en nuestro cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que el hombre también, aparte del estuche humano, la parte humana, es un espíritu también. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. De manera que hay el Espíritu Santo, que es Dios mismo, pero también el Espíritu nuestro. Todos tenemos un espíritu depositado de parte de Dios, aleluya, en nuestras vidas, que es el soplo de Dios, que es el aliento, que significa en plural, aliento de Dios, que introdujo la parte espiritual y la parte psicológica, intelectual del hombre, que es el alma. Esa alma viviente, aleluya, que está en nosotros, y que Adán y Eva tenían, y pecaron, y al pecar la palabra dice que morirían, inmediatamente desobedecieran, iban a morir. ¿Por qué? Porque su espíritu y su carne no tenían conflicto, estaban en armonía los tres, tenían contacto con Dios, con el mundo espiritual, con la esfera espiritual, acceso a la presencia, a la voz de Dios. Alabado sea el Señor. Y la muerte inmediata fue esa conexión se rompió, murieron espiritualmente. Ya el contacto de Adán era su alma y su cuerpo. Ya espiritualmente su espíritu sucumbió dentro de él, se desconectó de Dios. Por eso cuando Dios va al Edén, Adán se esconde, Adán tiene miedo, Adán no entiende, Adán, su alma y su cuerpo sienten estremecimiento. ¿Y qué pasa? Y se esconden de Dios. Aquí viene la conciencia, el pecado, la maldad entró en el hombre, la desobediencia, la conexión, la armonía con Dios se rompió, y esa es la muerte. Esa es la verdadera muerte. Por eso la Biblia habla de la segunda muerte, que le va a ocurrir a Satanás, según Apocalipsis 20, que fue lanzado al lago de fuego, y todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la última separación. Ya, después de la separación física por el pecado, después de la separación física de no vivir, aleluya, conforme a Dios quiere en esta vida, eso es la primera muerte. Por eso Pablo en Efesios 2 dijo: estábamos muertos en nuestros delitos y nuestro pecado, en los cuales yo y todos nosotros anduvimos en otros tiempos, conforme a la corriente de este mundo,
conforme a la carne, conforme a los pensamientos, conforme al príncipe de la potestad del aire, el que opera, el que rige a los hijos que andan en desobediencia. Éramos eso en otro tiempo, pero Dios nos dio vida. Por gracia fuimos salvos. Y Pablo describe de manera natural y de manera directa en Efesios capítulo 2 la vida muerta del hombre cuando no tiene a Dios. Aunque usted lo vea gordo, bonito, aunque usted lo vea en jipeta, aunque usted lo vea en avión, usted lo vea todopoderoso en la tierra, está muerto en el mundo espiritual, está muerto para Dios, está desconectado de su origen, de su propósito. Necesita resucitar, necesita vida, y solamente en la cruz y a través de Cristo podemos recuperar esa posición de hijo, ese estatus, podemos ser reconciliados con el Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso, para entender la vida carnal, para entender el conflicto que hay, cuando somos, aleluya, cristianos, nos damos cuenta que somos regenerados, somos transformados, nacemos de nuevo para una nueva vida. Pablo reconoce que somos templo del Espíritu Santo. En Corintios 3:16 dice la palabra: ¿no sabéis que soy templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aleluya. No presentéis pues vuestros cuerpos como instrumentos vivos para el pecado, sino para Dios, porque somos templo del Espíritu Santo. Somos recipientes del Espíritu Santo. Y Dios nos llama a vivir una vida transformada según la naturaleza, aleluya, nueva que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Cuál es esa? Que el Espíritu rige sobre el alma, que el Espíritu tiene poder sobre el pecado, que nuestro Espíritu ha resucitado y ahora vivimos para Dios. Y ahora el pecado no tiene señorío ni poder en la vida del creyente. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54, y cuando esto corruptible, aleluya, el cuerpo, y esta carne viciada al pecado, con tendencia al mal, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, cuando lo mortal se haya vestido de inmortalidad, y se cumplirá la palabra, aleluya, se olvide la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Si no pudiste vencer a Cristo, si Cristo tuvo la victoria en la cruz por cada creyente. Señores, el vivir en la carne es una decisión del creyente, el vivir en el Espíritu es una decisión en el creyente, porque el Señor te hizo libre para vivir una vida de victoria, para vivir una vida donde el pecado no sea, aleluya, tu Señor. El Espíritu y nuestra alma, aleluya, el Espíritu y el alma en intimidad con Dios, aleluya, oye la voz de Dios, tiene comunión con Dios, aleluya. El alma se sujeta a la directriz del Espíritu Santo, bendito sea el Señor. Por eso Dios, cuando vio al hombre entregado al pecado, dijo: no contenderá mi alma más con el hombre, porque ciertamente es carne, y serán sus días 120 años. Y le limitó los años al hombre cuando vio la maldad, cómo el hombre se entregó a la maldad, cómo el hombre, aleluya, dijo que le dolió a Dios su corazón haber hecho el hombre, porque el corazón y los designios del hombre eran de continuo al mal. Tenemos que tener en cuenta que Pablo habla en Romanos capítulo 7 del poder del pecado sobre el hombre, de la lucha del hombre, del creyente con el pecado. Y Pablo explica que hay una batalla y es real entre tu carne y tu espíritu. Pero también Pablo explica que a través de la cruz Cristo venció el pecado y que por medio de Cristo esa victoria también la tenemos nosotros. Por eso Pablo dice: ¿quién me librará del poder del pecado? Miserable de mí, dice Pablo, bendito sea el Señor, porque encuentro una ley en mí que quiero hacer el bien, mas en mí hay una ley que hago el mal, y el bien que quiero hacer no lo hago. Y eso se refiere a la debilidad de la carne, y eso se refiere, Señor, a la lucha de ese pecado, de esa presencia de caída que está en el creyente, que está en el ser humano. Miserable de mí, dice Pablo, 7:24 de Romanos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta ley de pecado, esa presencia permanente de pecado a mí, esta batalla? Mas doy gracias al Señor
porque yo con la mente sirvo a la palabra, y con la carne le sirvo la ley del pecado. El señorío de Cristo se establece, ya Cristo venció, aleluya. Por tanto, nosotros también tenemos la capacidad de decidir, libre albedrío de decidir, aleluya, vivir para Dios, para vivir una vida espiritual. El espíritu que tenemos, que Dios diseñó en nosotros, está constituido por 3 aspectos, que son la conciencia, la intuición y la comunión. Y debemos ejercitar esa parte espiritual por la palabra, por la oración, por el ayuno, por la alabanza. Por eso Pablo dice, estando entre vosotros cantando himnos, alabanza, la palabra, la adoración, aleluya. Si alguno está afligido, cante, ore a Dios. Si alguno está contento, alabe a Dios, porque son ejercicios que van a robustecer la vida espiritual, que van a fortalecer el espíritu en la vida del creyente, y podemos entonces de una manera espontánea poder vivir una vida espiritual y someter, amén, la carne a los designios del Espíritu Santo. Cristo sufrió en los 3 aspectos, espiritual, mi cuerpo. Cristo no solo tuvo padecimientos físicos, según Isaías 53, Cristo también sufrió en su alma, en sus emociones. En Mateo 26:38 es un prototipo de la lucha también que tuvimos nosotros. Él tuvo una gran batalla y venció. Por eso Mateo 26, Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ahora está turbada mi alma, y qué diré, Padre, sálvame de esta hora, pasa de mí esta copa. Juan 12:27. La batalla emocional, la batalla espiritual, la batalla del sacrificio humano, físico, de ver a todo, dejarlo solo, huir. Y era el pastor, y huyen las ovejas, de ver cómo Pedro lo negó, de ver cómo se vejaron. El Salmo 22 habla de los padecimientos emocionales de Cristo, cómo Cristo veía perros, guarida de maligno, bendito, me rodearon. El Salmo 22 refleja el sufrimiento emocional. Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamo y no oyes mi voz, aleluya. Pero mis padres, vuestros padres esperaron en ti, no fueron avergonzados. Clamaron, aleluya, esperaron en ti. Dios mío, aleluya, cómo se secó mi vigor, cómo mi lengua se pegó a mi paladar, se secó, cómo miraron mi desnudez y la vergüenza. Todas esas batallas emocionales y espirituales Jesús padeció en su carne. Jesús sometió, aleluya, con voluntad, con decisión toda su vida, y venció en la cruz del Calvario. Podríamos definir lo que es un cristiano carnal. Es aquel que vive para obedecer su carne, sus emociones, aún siendo salvo. Es aquel que vive para vivir los deseos y la vanagloria de la vida. Un creyente carnal ama al mundo. Un creyente carnal ama la vanagloria de la vida, los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Un creyente carnal, alabado sea el Señor, no se somete a la ley de Dios, no le interesa vivir la palabra de Dios. Un creyente terrenal, un creyente, aleluya, emocionalmente atado, un creyente que no tiene dominio propio, un creyente, bendito sea el Señor, que vive para satisfacer sus deseos carnales y emocionales. Aleluya. Por eso Pablo dice en Romanos 8, si es que el Espíritu de Cristo está en vosotros, porque si el Espíritu está en vosotros, el cuerpo está muerto. Por eso los creyentes que viven en el Espíritu son creyentes que han aprendido a morir para Dios, que han crucificado la carne, y lo vamos a ver más adelante. Dice en Romanos capítulo 8 que el ocuparse de la carne es muerte. Disculpe, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, viven para los deseos de la carne, para complacer, aleluya, la carne.
La muerte en la carne es someterla en obediencia por el Espíritu, morir, crucificar cada día tu vida carnal, tu vida emocional para someterla a la vida de la obediencia. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Primero debes ser salvo, primero debes nacer de nuevo, primero debes conocer a Dios, primero tienes que tener una experiencia de salvación. Juan capítulo 3, versículo 16, Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de agua y del Espíritu, porque lo que es nacido de carne, carne es. Amigo, que escuches este estudio bíblico, tienes que conocer al Señor, tienes que recibir a Cristo como tu Salvador, tienes que volver, aleluya, a nacer en el Espíritu, dejar que el Espíritu Santo regenere tu vida, la transforme, la cambie en una vida nueva. Ahora bien, una vez nacido en Dios, hay una guerra, porque Romanos 8 habla del creyente que es espiritual o carnal. Y habla que los deseos de la carne van contra el Espíritu y los deseos del Espíritu van contra la carne. Y por eso Pablo habla de una guerra espiritual, de una lucha interna en el creyente. Y Pablo admite en el capítulo 7 que hay una batalla, una guerra del pecado que mora en mí. Que también, aleluya, Pablo habla de ese pecado, de esa guerra, pero que también a través de Cristo, alabado sea el Señor, hemos crucificado la carne con sus pasiones, alabado sea el Señor. Y la Biblia explica la característica del hombre carnal y la característica del creyente carnal. Dice que es un niño incapaz de recibir la palabra profunda, el poder profundo del Espíritu Santo. La iglesia de los Corintios, Pablo lo describió como niños espirituales. Por eso le dice, yo les di a dar leche, les di a beber leche y no vianda. No pude darle conocimiento profundo, sólido, porque son niños, alabado sea el Señor. No tienen capacidad para recibir la profundidad, el conocimiento que va acompañado de la obediencia a la palabra. Hay gente que no pueden obedecer la palabra. Hay gente que el señorío de su vida es la carne, sus emociones, aleluya, que se conforman con una vida mediocre. Bendito sea el Señor. Y sabemos, en Gálatas 5 describe todo lo que es la característica de la carne, todo lo que son los deseos de la carne, los deseos pasionales. En Efesios 2 habla de la característica de la carne. Así que como creyentes nosotros debemos conocer cuando en nosotros la carne se está manifestando, la carne está presidiendo, la carne a través del alma está tomando el control, está tomando la rienda, está tomando señorío, para diferenciar si Cristo es Señor en nuestras vidas, si Cristo está entronado, si el Espíritu está rigiendo. Tenemos que conocer las manifestaciones de la carne, los frutos, sus cualidades, para entender cuando andamos en el Espíritu y cuando andamos en la carne. Gálatas capítulo 5, Efesios capítulo 2, aleluya, habla de las características, de los frutos de la carne: guerra, enemistad, ira, pleito, odio, resentimiento, lujuria, adulterio, fornicación, ambición, contienda, luchas internas. Todo eso son las manifestaciones de la carne. Pero para vivir en el Espíritu se necesita, dice la palabra, manifestarse la muerte en la cruz. Cuanto más iluminación, cuanto más la palabra ilumine, resplandezca en nosotros, más veremos nuestra lamentable condición, más tristeza. Habrá batalla y habrá tristeza, aflicción y hasta derrota. Y el Espíritu te llevará a esos procesos para convencerte de tu miseria espiritual. Y ahí es que vamos a la cruz y sometemos y crucificamos
todo nuestro ser, nuestra voluntad, nuestros planes, nuestros propósitos, nuestra personalidad, nuestro carácter, todo lo llevamos a la cruz, convencido en el dolor y la aflicción, en nuestra impotencia, en nuestra incapacidad, con nuestros deseos carnales, con nuestra batalla interna. Aleluya. Ese es el camino, ese camino de derrota del creyente. Aleluya. Ahí es que está el poder contra la carne. Ahí es que está el poder para vencer, en la cruz. Pero no iremos a la cruz, ni conoceremos la cruz, ni tendremos revelación de la cruz si no hay dolor, lucha, impotencia en nuestra vida espiritual, para que la carne, y veamos, aleluya, cuán débiles, frágiles, vulnerables, incapaces en nuestra vida humana, aleluya, emocional, para servir a Dios. Oh, gloria a Dios. Ese camino de aflicción y derrota nos lleva a la cruz. El Espíritu Santo, aleluya, nos lleva a la cruz, a conocer la obra de Cristo por nosotros y a entender que no es por nuestros méritos humanos, que son los méritos de Cristo en nosotros, que es su victoria en mi vida, que será un día a día el caminar en la palabra. Y cuando caigo, cuando fracaso, me levanto, voy a la cruz y recuerdo que por su sangre he sido perdonada, que por su sangre también he sido comprada, elegida, escogida en Dios, en el amado, aleluya, y que por su misericordia, aleluya, he sido aceptada. Y ahí en la cruz, en mi dolor, en mi derrota, aprendo a morir para que Cristo viva en mí. Ese es el poder, aleluya, del creyente, la cruz. Oh, gloria a Dios, nuestra unión con Cristo en la muerte, muriendo para el mundo y viviendo para Dios. Dijo Pablo, crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo para la gloria de Dios. El mundo me ha sido crucificado. Dice por eso que ya Pablo murió para el mundo, pero también el mundo murió para él. No existe. ¿Ustedes saben qué hace el mundo con un muerto? Lo lleva al cementerio, lo sepulta, se olvida. Cuando la gente deja el cadáver en el cementerio, se va y ya no tiene planes con esa persona porque ya dejó de existir para el mundo. Así es el creyente. Hay que renunciar a la vanagloria de la vida. Hay que desligarse del mundo, porque el creyente carnal está casado con el mundo, conectado con el mundo. Vive para los ojos, para la vanagloria de la vida, para el qué dirán. No ha muerto para el mundo, ni el mundo ha muerto para él. Alabado sea el Señor. Vive para satisfacer sus deseos carnales, los deseos de los ojos, los deseos de su carne, la vanagloria de la vida. Pero al morir en Dios, entramos en la vida nueva, de la que habla Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, pasiones desordenadas, malos deseos, que es idolatría. Es idolatría. Vivir para la carne es vivir para los placeres del mundo, es vivir para lo terrenal. Y es un creyente idólatra que tiene, aleluya, entronizado la vida de la carne, lo terrenal. Ahora Pablo, a través de sus escritos y de diferentes citas, nos habla de la vida nueva. En Efesios capítulo 4 habla de la vida nueva en el creyente. Oh, gloria a Dios. Necesitamos nacer, necesitamos llevar una vida nueva en Cristo. El Espíritu Santo nos ha dado vida nueva. Y por eso es que en Romanos capítulo 6 dice, somos, versículo 5, hemos sido plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo que cuando nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo,
para que el cuerpo del pecado sea destruido. Oh, gloria a Dios. Es que el poder de la carne, aleluya, no tendrá imperio si tú aprendes a morir y decides en tu voluntad, en tu libre albedrío. Es una decisión, es una voluntad. Oh, gloria a Dios. Es que Dios te dio el libre albedrío. Es que todo se lo dejamos al Espíritu Santo. Sin embargo, en tu voluntad, en tu decisión, no hay. Alabado sea el Señor. Esa certeza de morir y de vivir para Dios. De morir al mundo, a la carne y vivir para Dios. Y Dios te dio esa capacidad. Si tú decides vivir una vida mediocre, una vida de carnal, así lo vas a hacer. Pero si decides y le pides al Espíritu Santo, ven a mi vida, te la entrego, llévame a la cruz, porque quiero morir para vivir una vida, la vida de resurrección, la vida nueva que Cristo me da. El Espíritu te va a guiar a la cruz. Pero tienes que sentir, aleluya, esa tristeza, ese dolor y la necesidad de vivir para Dios. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que nunca más sirvamos al pecado. Yo morí, yo fui a la cruz, no existo ya. Mi cuerpo ya no está para obedecer nada que tenga que ver con el mundo. Nada que tenga que ver con la vanagloria de la vida. Nada que tenga que ver para complacer mis deseos carnales. He muerto. Lo que vivo ahora, lo vivo para Dios. Porque el que ha muerto ya murió para el pecado. Porque el que ha muerto con Cristo vive ahora con Él. Aleluya. Sabiendo que así como Cristo resucitó, así también nosotros, aleluya, por cuanto hemos muerto, también hemos resucitado, aleluya, por cuanto morimos al pecado una vez por todas, para Dios vivimos. Y ya el pecado que murió, el creyente que murió, no vuelve a morir, no vuelve a vivir para el pecado, porque la muerte ya no se enseñoreará más de él el pecado por cuanto murió. No podemos morir y vivir al mismo tiempo. El poder de la carne en el creyente está en morir. El poder de la carne en el creyente está en vivir la vida nueva para la palabra, para la oración, para el ayuno, el deleite de servir al Señor, el deleite de ser hijos de Dios. Así que consideraos también nosotros muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Cómo vamos a entregar el cuerpo mortal para el pecado? Si lo más que podemos vivir son 80 años, dice la palabra. Si Dios ha puesto límite a la carne, si la carne no se sacia, el ojo no se cansa de ver, la boca no se cansa de comer ni de hablar. Mientras más le das a la carne alimento, más quiere, más pide. Es viciosa, no se sacia, no se detiene, no tiene límite. El que vive para la carne es un esclavo. Hay gente que no ha salido de Egipto. Hay gente que creyente, que puede vivir para Dios y puede vivir para la carne. Gente que ejerce el ministerio y están entregados a la carne. Y creen que porque tienen un llamado, Dios lo va a usar y Dios va a cumplir. Dios va a cumplir. Pero el pecado destruye. Las consecuencias del pecado es muerte. Y vemos a Sansón, que hablábamos anoche de Sansón. Y una cosa maravillosa que en la reflexión de Sansón, como una representación del creyente carnal, un hombre de llamado, un hombre escogido desde el vientre de su madre. No había Sansón nacido y ya Dios envió un ángel para hablar con Manoa y su esposa sobre este niño que habría de nacer y sería el libertador de su pueblo. Israel sucumbido en miseria, en opresión por los filisteos. Y Dios dijo, voy a levantar un hombre ungido. Sansón era nazareo, ungido,
consagrado para Dios, una fuerza extraordinaria, pero Sansón representa. El creyente tenía una debilidad, sucumbió ante su debilidad. Dalila, la filistea, las mujeres, buscaba siempre ir a Filistea para ver las mujeres, no huía del mundo, no huía, no reconoció su debilidad, porque la liberación que debe tener el creyente que ama a Dios es reconocer tu debilidad, admitir tu vulnerabilidad, admitir la batalla espiritual, no te escude imperfección, no te escude una santidad. Reconoce, humíllate delante de Dios, gime, reconoce y muere para Dios y entrégate plena y completamente a Dios. Sansón tenía una debilidad que lo llevó a la muerte. Al final de la vida de Sansón, Sansón se humilló, ya estaba ciego, le habían sacado los ojos, ya había Dalila descubierto su secreto, su debilidad. Ya se lo había vendido a los filisteos. Y Sansón oró a Dios y reconoció su pecado. Y le pidió a Dios que eliminara, que exterminara a los filisteos y que él muriera junto con los filisteos. Y Sansón cumplió con su muerte el propósito que Dios había determinado. Liberar su pueblo, reposo para Israel. Pero él murió por su pecado. Él murió junto con sus enemigos. Porque la carne es muerte, el pecado lleva a la muerte. Y Cristo vino para libertar al pecado, libertarnos del yugo del pecado. Por eso Romanos, cuando habla del hombre espiritual y el hombre carnal en capítulo 8, inicia diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es que el pecado condena, el pecado te mata, el pecado te limita. Los años te limite tu potencial espiritual. Oh, gloria a Dios, le da derecho a las tinieblas. Vives frustrado por no morir en la cruz, por no morir juntamente con Cristo, por no vivir la vida nueva, victoriosa que Dios te da en la cruz del Calvario. No hay paz para el creyente carnal. Pero sin embargo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es que está la satisfacción, la paz, el fruto del Espíritu Santo, paz, gozo, poder en la vida del creyente que ama a Dios. ¿Me amáis? Guardad mis mandamientos. En esto conoceréis que me aman, en guardar mi palabra. Oh, gloria a Dios. Porque fuera de mí nada podéis. Permaneced en mí como el pámpano permanece. Así vosotros permaneced en mí y yo en vosotros. Tenemos que dar fruto permaneciendo en el Señor. Y es hermoso porque capítulo 6, 7 y 8 de Romanos nos enseña, sí, de la lucha del creyente en su vida espiritual con el hombre carnal y el hombre espiritual. Y cómo el poder de la cruz, al morir, al entregar, así como nosotros entregamos nuestras vidas un día a Cristo, así también tenemos que entregar nuestra vida de obediencia. Y ya no vivir para el mundo, sino vivir para Dios. Ya no vivir para la carne, sino vivir para el Espíritu Santo. Entregarle la rienda del Espíritu a nuestras vidas. La muerte es necesaria para poder tener poder sobre la carne. Ir a la cruz y ser crucificado, aleluya. Por eso continúa Romanos, ¿no?, en el capítulo 8 diciendo: si vivimos conforme al Espíritu, viviremos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios. Pues porque no hemos recibido espíritu de esclavitud, de yugo. Señores, ¿cuánta gente en el Evangelio oprimido? No tienen paz, no tienen libertad, un yugo. Y esa batalla con esa carne, porque la están peleando en la carne. Es que tú en la carne no vas a vencer tus pasiones, es que es la cruz. Es el poder del Espíritu Santo al tú morir, es la rienda. Otra cosa, señores, para vencer el poder de la carne, tú tienes que alimentar tu espíritu. El ayuno, la oración, la palabra de Dios.
Ocúpate. Pablo le dijo, aleluya, a Timoteo que debe ocuparse de su vida espiritual y que tuviera cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, de guardar la palabra. Cuídate de ti mismo por la guerra espiritual que hay en el creyente. Debes alimentar tu vida espiritual por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Dios busca creyentes que le adoren en espíritu y en verdad. Señores, la oración, el ayuno, la palabra, es una práctica que hoy la iglesia la quiere dejar a un segundo plano. Hay incluso creyentes que no creen en el ayuno. Hay doctrinas que dicen que la Biblia no manda ayunar. Sí, la Biblia no te manda ayunar, es verdad. Directamente la palabra no te manda ayunar. Pero Moisés ayunó, Elí ayunó, Daniel ayunó, Ezequiel ayunó. Los hombres poderosos de la Biblia fueron hombres de ayuno. Y Jesús fue un hombre de ayuno y de oración. Jesús no inició su ministerio sin antes ir al desierto y ser tentado por el enemigo. Y ayunó 40 días y 40 noches y venció. Las mayores guerras espirituales se vencen con el ayuno. Alguien me preguntaba esta mañana, pero en la Biblia no hay mandato del ayuno. Sí, es verdad. Pero los discípulos fueron donde Jesús a decirle que hacían milagros, pero los demonios no se sometían a ellos. Y le llevaron el endemoniado a Jesús para que orara por él, porque el demonio no les hacía caso a los discípulos. Y Jesús le dijo, es que hay generación de demonios que no sale si no es con ayuno y oración. ¿Qué te dice eso? ¿Por qué Jesús ayunó? ¿Por qué Jesús se consagró a ese nivel? ¿Por qué Jesús venció las tinieblas y descendió a las profundidades del infierno y llevó cautiva toda cautividad? ¿Cómo Jesús trató su carne? El resort, pastores, hello, líderes cristianos de este tiempo, eran los resorts y los viajes turistas y bebiendo piña colada en los hoteles y dándose la buena vida. Que Jesús trató su carne. Sí, Jesús comió y disfrutó. Pero Lucas enfatiza muchísimo que noches enteras Jesús oraba. Noches completas, vigilaba. Ah, pero los creyentes de ahora no creen en la vigilia. Y que Jesús ayunó. Y que Jesús no se enfrentó a Satanás sin ayuno. Lo enfrentó en ayuno. Que Jesús trató su cuerpo, su alma, su carne con ayuno, con agonía en oración, con clamor, con intensa oración, según Lucas. Y no enfrentó las tinieblas sin antes someter su carne a ayuno y oración. Hay gente que si oran le da mareo, si oran le da sueño, si ayunan mediodía le da náusea, no pueden ayunar. Ya tú puedes ver el nivel de ñoñería y de idolatría que tiene tanta gente con la carne. Oh, gloria a Dios. Idolatría con su carne, que no la pueden someter a 15 minutos de oración. Están así, que tú en la iglesia le dices a un hermano, vamos a orar, te toca, en este culto te toca orar, 10 minutos de oración. Y los hermanos promedio te oran 2 minutos y se sientan, no pueden orar más. Vámonos 10 minutos de rodillas para orar con Dios, 3 minutos. Y cuando tú abres la cabeza, subes la cabeza, pensando que la iglesia entera está 10 minutos orando en comunión íntima con Dios. A los 3 minutos, media iglesia está sentada esperando que tú sigas con el programa. Porque no pueden orar 10 minutos de rodillas en pleno culto. No, sigue el programa, pastor, ahora. Sentado mirándote la cara, esperando que tú ahora sigas el programa. Ahí te habla del hábito que tienen los creyentes de este tiempo con respecto a la oración. Hay muchos cristianos que creen que la oración son para los grandes evangelistas, los grandes hombres de Dios. Soy un siervo de un hombre de oración. ¿Y tú qué eres? ¿Un creyente mediocre? ¿Un creyente carnal?
Un creyente que anda de su cuenta, que no es sometido a la voluntad de Dios. Un creyente que anda sin propósito. ¿Qué tú eres? Si estás llamado a vivir la vida de victoria de la cruz. No menospreciemos la magnitud de la victoria que está en la cruz. Oh, gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la cruz para que podamos, aleluya, entronizar a Cristo, vivir una vida de poder, porque no es solo vivir una vida espiritual, sino una vida de poder, donde el Espíritu de Dios pueda, aleluya, llevarnos a niveles de intimidad maravillosa. El poder de la carne es posible vencerla. La carne está vencida por el poder de la cruz. Estamos llamados a vivir una vida de victoria, una vida de consagración, aleluya. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque no debemos descuidar una salvación tan grande, dijo Pablo. No descuidemos nuestra salvación. No dejemos entronizar a Satanás en nuestras vidas. Dejemos la idolatría, dejemos la vanagloria de la vida. Volvamos a Dios. Paraos en los caminos, dijo el profeta, y preguntad por la senda antigua y andad por ella. Oh, gloria a Dios, volvamos a Dios. Reconciliaos hoy con Dios. Alabado sea el Señor. Gracias te doy, Señor, porque hay poder en la sangre de Cristo. Enséñame, revélame la cruz para vivir una vida genuina. Enséñame que en la cruz, aleluya, hay vida nueva. Que en la cruz hay vida con propósito. Que en la cruz todas mis debilidades no tienen importancia, sino el poder de Cristo, su obra. Gracias porque solo en la cruz puedo entender que tú no me miras a mí, que tú no miras mis defectos, miras a Cristo en mí, miras su victoria en mí. Que cuando voy en oración no me ves a mí, ves a Cristo en mí, aleluya. Que no es por mis méritos, que no es por mis capacidades, es por los méritos de Cristo. Justificada soy por fe, aleluya, en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Dirijo una oración para los amigos que anhelen menguar, que anhelen al Señor con todo su corazón. Gracias te damos, Señor. Aquí ahora finalizamos orando por los amigos. Donde quiera que tú estés, que el enemigo ha tomado derecho en tu vida, cristiano que me oyes, que el enemigo ha tomado poder en tu vida. Hoy yo te digo, aleluya, hay poder en la sangre. Hoy yo te digo, sé libre por el poder de la sangre. Es tu voluntad la que tienes que quebrantar, es tu voluntad la que tienes que llevar todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que queda, si es que queda algo, llévalo a la cruz del Calvario y sé libre por el poder de la sangre. Finalizamos con una oración por los amigos y por los creyentes que hoy necesitan esa oración poderosa para ser libre. Padre, gracias. Hoy te entrego mi corazón y mi vida para que tú puedas, oh Dios, librarme del poder del pecado. Aleluya. Del poder, aleluya, de la carne y hacerme un creyente poderoso en Dios. Perdona mi vida de desobediencia. Perdona, oh Dios, mi vida de pecado. Te entrego mi corazón. Te entrego mi voluntad a ti. Recibe mi vida, que hoy entrego
para vivir una vida de obediencia, por amor a ti, porque me amaste, me salvaste, me libertaste, me compraste a precio de sangre, me hiciste una nueva criatura por el poder de la cruz. Hoy yo acudo a la cruz. Hoy yo me humillo y reconozco que solamente en la cruz tengo valor, tengo vida eterna. Perdóname, Señor. Recíbeme como tu hija. Restáurame, levántame, fortaléceme. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gracias por participar. Síguenos en las redes. Comparte esta bendición. Y gracias. Desde República Dominicana, Sublime Gracia, el ministerio que hoy va a tu vida para bendecirte, que hoy llega a ti para darte fortaleza y conocimiento del reino. Bendiciones.